¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. En esta oportunidad vamos a contar con la grata presencia del licenciado Cristian Molina Esteves, quien es abogado experto en Derecho Financiero, contando con una maestría en la Universidad de Boston, Estados Unidos, y funge actualmente como gerente general de la fiduciaria Banreservas y socio de la firma de Jardín Valenzuela Molina y Salcedo. Con él vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la figura del fideicomiso y su desarrollo en República Dominicana. No se lo pierdan. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Cristian Molina, con quien vamos a hablar sobre el fideicomiso. Bienvenido Cristian a Enfoques Jurídicos. Gracias por la invitación, Boris. Muy contento de estar por acá con ustedes. El placer es nuestro. Cristian, la idea que tenemos en el programa es informar y también, sobre todo, tomando en cuenta un público no experto, es decir, un público que no es abogado, que no ha estudiado estos temas con profundidad en las universidades. Entonces, para empezar, sería importante conceptualizar y definir lo que es el fideicomiso, para que entonces la población pueda entender de qué estamos hablando y cuál es la importancia que esto tiene para ellos. Muy bien. Mira, tú dijiste algo importante, Boris. La verdad es que en las universidades, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, no existe nada en el pensum de las carreras de Derecho, de Economía, de Administración, que incluya el tema del fideicomiso. Y es una figura ya que existe del año 2011. Siendo así las cosas, que está ya tan inmersa en el día a día de los negocios, hay casi 500 fideicomisos incorporados en República Dominicana y hay miles de millones de pesos siendo administrados por fideicomiso. Creo que es tiempo ya de que empecemos a formar a nuestros profesionales en este tema de manera específica, de manera especial. Por eso es muy difícil que yo rechace una invitación como esta, porque nos da la oportunidad de que la gente conozca de qué trata esto, y además una invitación tuya yo nunca la rechazaría. No, y también saber cuál es el origen de la figura, porque llegó aquí a través de la ley 189-11, pero tengo entendido que en otros países ya existía desde hace tiempo. Mira, el fideicomiso es un contrato, no es nada más que eso. Y tú dirías, bueno, pero los contratos existen desde que hay un Código Civil, claro, que regula los contratos. ¿Por qué el fideicomiso tenía que tener una ley especial que lo regule? Y la razón es la siguiente. El fideicomiso tiene consecuencias muy especiales para que sea realmente efectivo y se considere un fideicomiso. Esas tres consecuencias son las siguientes. La primera es la creación de un patrimonio separado. Separado de la persona. Separado de los bienes del fideicomitente, del fiduciario y del fideicomisario. El fideicomitente es quien crea el fideicomiso. Okay. El fiduciario es quien administra. Y el beneficiario o fideicomisario son en gran medida sinónimos. Es la persona que se beneficia o las personas que se benefician del fideicomiso. Entonces es un patrimonio autónomo, separado del patrimonio de todo el mundo. Entonces ya ahí tenemos una dificultad. Ya ahí hay una razón específica por la cual se necesitaba una ley. Y esa, tú no puedes crear un patrimonio separado con un contrato. No, claro. Cada persona tiene un patrimonio y ya. No, y eso podría servir para también engañar a los acreedores, por ejemplo. Una persona que tenga bienes hipotecados, por ejemplo, fruto de un contrato hipotecario, y de repente entonces hace un contrato de fideicomiso y distrae su patrimonio hacia esa figura. Eso es correcto, porque entonces el patrimonio no es solamente separado, sino que es de afectación. Que sea de afectación quiere decir que el uso de ese patrimonio está destinado únicamente a lo que dijo el fideicomitente. O sea, el fiduciario no puede hacer uso de ese patrimonio para otra cosa que no sea el propósito del fideicomiso, y por tanto tampoco ese patrimonio responde por las deudas ni es prenda común de los acreedores del beneficiario, ni del fiduciario, ni del fideicomitente. En otras palabras, estamos creando un patrimonio nuevo e inembargable, con un contrato. Y eso no podía ser bajo las leyes ordinarias que regulan las relaciones contractuales. Tenía que haber una ley especial que cree la figura del fideicomiso y que le atribuya por ley esas consecuencias. De hecho, el fideicomiso, de no existir la ley, iba a ser un contrato innominado, porque no estaba previsto expresamente por ninguna normativa. Claro. Entonces, que realmente difícilmente entonces iba a ser oponible a los terceros, o por lo menos con esos efectos. Correcto, y hubiese sido imposible. Lo que más hubiese sido un mandato. El fideicomiso al fin y al cabo es lo siguiente, es
contrato de fideicomiso es aquel mediante el cual el fideicomitente transfiere a ciertos bienes o derechos a una persona que se llama fiduciario para que esa persona lo administre conforme a las instrucciones del fideicomitente y en provecho de los beneficiarios. Normalmente el beneficiario es el mismo fideicomitente. Okay. O sea que puede haber ahí una concurrencia de roles. Entonces, en gran medida tú podrías decir, bueno, eso es un poder. Claro. Eso es un contrato de mandato. Pero ese contrato de mandato no tiene las consecuencias jurídicas que tiene un fideicomiso. No se crea ese patrimonio autónomo. En otras palabras, si tú me das una cantidad de dinero para que yo en tu representación adquiera una casa, si me embargan en el camino, ese dinero está en mi patrimonio. Claro. Y yo solamente tengo un patrimonio. Claro. Entonces, por un contrato, tú no puedes crear derechos reales nuevos que sean oponibles a terceros. Tiene que haber una ley que establezca que Cristian Molina tiene como fiduciario su patrimonio personal y un patrimonio separado, o tantos patrimonios separados como fideicomisos tenga. Incluso para fines fiscales, ese patrimonio tiene un RNC. Cada patrimonio tiene un número de RNC. O sea, que fiscalmente es como si fuese otra persona, fiscalmente. Como si fuese. Como si fuese una persona moral, una empresa. Bueno. En términos fiscales, tributa también el fideicomiso. El régimen fiscal del fideicomiso es muy distinto al de la persona jurídica. Okay. Pero sí, o sea, es un patrimonio separado y ayuda a separarlo aún más el hecho de que tenga un RNC. Claro. ¿Y el fideicomiso se realiza de manera indefinida o puede ser por tiempo determinado? Esa es una muy buena pregunta y la verdad es que en cualquier otro país latinoamericano donde existe el fideicomiso tiene que ser por una duración máxima que la ley establece. En República Dominicana, lo que la ley 189.11, que es la ley que regula y crea el fideicomiso, lo que esa ley establece es que todo fideicomiso tiene que estar sujeto a un plazo o condición, pero no te dice cuál es el plazo máximo, ni te limita cuál es la condición específica. Solamente los fideicomisos que son filantrópicos, los que son de oferta pública y los que son de planificación sucesoral pueden ser indefinidos. No tienen que estar sujetos a una condición específica. Sería importante, ahora que has mencionado algunos de los tipos de fideicomisos, que los distingamos, que precisemos, mira, el fideicomiso de planificación sucesoral es este, o sea, se caracteriza por estas condiciones, porque has mencionado tres, el filantrópico, el de oferta pública y el de planificación sucesoral. Creo que sería importante que nos expliques cómo nosotros podemos identificar cada uno y si hay otros tipos también. Mira, la verdad es que hay una cantidad innumerable de fideicomisos. De hecho, la ley no tenía que diferenciarlos ni que nombrar a cada uno de ellos. En otros países la ley solamente establece el fideicomiso ordinario, el testamentario y el de oferta pública. Y todos caben ahí. El legislador en el año 2011 tal vez quiso enumerar cada tipo de fideicomiso. Yo diría como una labor docente. Como no había conocimiento generalizado en materia de fideicomiso, pues entonces describir cada fideicomiso y para qué sirve en la ley, entiendo que tenía cierta utilidad. En la práctica, sin embargo, los fideicomisos más comunes, más proliferados en el mercado dominicano, sería el fideicomiso inmobiliario. Es un fideicomiso que está destinado al desarrollo, construcción y venta o arrendamiento o comercialización de proyectos inmobiliarios, ya sean habitacionales o sean comerciales. El fideicomiso de garantía es una herramienta extremadamente poderosa y que le lleva mucho en términos de ventajas legales, prácticas, económicas, a las garantías convencionales que existen en el derecho común, que son la hipoteca, la prenda, etc. También tenemos el fideicomiso de planificación sucesoral, que es un fideicomiso interesantísimo y creo que puede servir como el motorizador para que el dominicano empiece a planificar su herencia. La verdad es que el latinoamericano, más que el dominicano, no tiene la costumbre de coordinar su sucesión. Y este tipo de fideicomiso presenta ventajas interesantes respecto del testamento, que es el mecanismo, yo diría, alterno de momento para organizar las sucesiones. Igual las sociedades comerciales que en ocasiones se utilizan para esos fines. ¿Por qué es un mecanismo interesante el sucesoral? Porque este fideicomiso se constituye en vida del fideicomitente. Yo estando vivo creo el fideicomiso y establezco las condiciones para que mis herederos
luego de que yo fallezca, accedan a los bienes del fideicomiso. Y esas condiciones no están reguladas por ley. Lo que sí está regulado es que no se puede violentar la legítima hereditaria. O sea, un fideicomiso sucesoral no es una manera de tú desheredar un hijo. Claro. Tienes que respetar igual Los porcentajes, correctamente. Pero esto es una figura que entiendo que ha sido o es muy utilizada en el mundo anglosajón, por ejemplo en Estados Unidos con la figura del trust. Claro. El trust viene siendo el fideicomiso en inglés. Puede hacerse el símil. Mira, la verdad es que sí. El trust es la figura homóloga del fideicomiso en el derecho anglosajón. El trust surgió en Inglaterra en el medioevo, el año 1523, cuando la ley de los usos, el rey Enrique pues, proclamó la ley de los usos y de ahí salió el trust. Y todo se fue proliferando en el derecho anglosajón. En ese mismo momento existía en el derecho romano el fideicomisum y la fiducia. Pero esos contratos tenían la desventaja de que no creaban ese patrimonio separado, como sí pasaba en el trust. Y por tanto desaparecieron con la llegada de la prenda y la hipoteca. Entonces, ¿cuándo surge el fideicomiso? 500 años después, en Panamá y en México, surge la primera ley que crea el fideicomiso con los efectos del patrimonio separado, tomados del derecho anglosajón. Llegamos al mismo resultado, pero no por la misma vía. En el derecho anglosajón ese patrimonio separado se crea porque hay dos tipos de propiedad sobre el mismo activo. Hay una propiedad legal, que es la que tiene el trustee, el fiduciario, y una propiedad en equidad, que es la que tiene el beneficiario. Es verdad que tú como propietario legal eres el dueño, pero tú eres dueño en mi provecho y por tanto yo tengo un tipo de propiedad sobre el activo. Eso es en el derecho anglosajón. Eso fue suficiente, esa desmembración del derecho de propiedad, para que se cree un patrimonio separado. Ahora, en el derecho continental, y en los países que venimos del derecho romano, las reglas muy claras, y es que cada persona tiene un patrimonio, y ya, tú no puedes crear por contrato un patrimonio separado. Y por eso es que en estos países se necesita una ley especial que cree esos efectos específicos. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a abordar el tema de las obligaciones de las fiduciarias tras la constitución de los fideicomisos. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Cristian Molina Esteves, abogado experto en Derecho Financiero, con quien tenemos el placer de conversar sobre el fideicomiso. En el segmento anterior, Cristian, mencionaste el tema del fideicomiso de planificación sucesoral, que sería una novedad para nuestro ordenamiento jurídico y una alternativa al testamento. Pero también subrayaste la importancia que tenía o que ha tenido el fideicomiso inmobiliario y el fideicomiso en garantía. Sí. Y quisiéramos saber por qué es que estos dos tipos de fideicomisos tienen importancia y por qué han tenido el éxito, digamos que el uso que se le ha venido dando tanto en el sector de las garantías como en el sector del desarrollo inmobiliario. Para tener una idea, porque quizás estamos siendo escuchados o vistos por ingenieros o potenciales inversionistas o personas que están precisamente en procesos de constituir garantías. Por supuesto. Mira, hay muchas ventajas de un fideicomiso en garantía frente a las demás garantías ordinarias de derecho. Si yo tuviera que decir las principales ventajas, ¿cuáles son? Yo diría la siguiente. La primera es que el fideicomiso en garantía es de ejecución extrajudicial. Se ejecuta fuera de los tribunales. O sea, no tengo que ir no hay que demandar a nadie. Eso es una gran ventaja. Entonces, ¿cómo funciona la ejecución de un fideicomiso en garantía? La ley lo único que dice sobre el fideicomiso en garantía es que ante el incumplimiento del deudor garantizado, el fiduciario tiene la obligación de ejecutar la garantía como diga el contrato de fideicomiso. En otras palabras, el legislador está poniendo en manos de acreedor y deudor que diseñen el mecanismo de ejecución de la garantía. Una forma, yo diría, habitual de ese mecanismo de ejecución de la garantía es la siguiente. Boris es deudor garantizado con un fideicomiso en garantía. Si Boris incumple con la obligación garantizada, entonces el fiduciario tiene que poner el activo, que es una casa, en venta,
Pero ¿cómo la pone? No la pone en un tribunal, se hace una publicación en un periódico, parcela número 2 del DC número 8, que nadie sabe dónde queda y es difícil que se venda bajo esas condiciones, sino que contrata un equipo de vendedores, contrata agencias de bienes raíces, preseleccionadas al momento de constituir la garantía. Y por un periodo determinado de tiempo, entonces ese equipo de venta comercializa el inmueble a un precio de descuento, pero partiendo del valor de tasación, no del valor de la deuda, de tasación. Ahí hay una gran diferencia también. Hay una diferencia, porque ya hay la expectativa real de que el deudor se quede con dinero en el bolsillo luego de la ejecución de la garantía. Claro. No como pasa en la ejecución de una hipoteca, donde casi el 100% de los casos termina en una adjudicación y el deudor se queda sin liquidez. Entonces, si no se vende en esa primera ronda, hacemos una segunda ronda a un precio aún más descontado. Si no se vende en esa segunda ronda a un límite de tiempo ya establecido, entonces se otorga en dación en pago al acreedor garantizado. No hubo que ir a un tribunal en un momento, es una ejecución por demás confidencial, no es pública, como son las cosas en los tribunales de conocimiento público, y por tanto también es menos onerosa. No hay los gastos comunes a ese tipo de ejecución forzosa. Pero mira, muy interesante. Eso es muy interesante. Otra garantía, otra gran ventaja es la siguiente. La garantía, yo diría, más segura que existe en el ordenamiento jurídico y la que todos los acreedores prefieren es la hipotecaria, porque sigue al inmueble y es bastante predecible su forma de ejecución. Sin embargo, yo puedo estar garantizado en primer rango y aún así mi deudor, que es Boris, tiene un accidente de tránsito y esa víctima demanda a Boris y puede llevar a cabo un embargo inmobiliario sobre el inmueble. Claro, eventualmente sí. Una sentencia gananciosa en cobro de peso, daño y perjuicio, entonces luego embarga. Y yo como banco estoy montado en ese tren. Y puedo perder la garantía. Yo puedo perder mi garantía. Incluso Boris, que ha sido fiel y ha sido cumplidor del préstamo, en un momento determinado, pues si yo voy a dejar de pagar el préstamo porque ya me están ejecutando el inmueble por un monto que es imposible que yo pague, lo que me condenaron en daño y perjuicio. Entonces, aunque tú eres un acreedor garantizado con una hipoteca, tu garantía está en riesgo. Claro. Entonces, el fideicomiso ya hemos dicho que es inembargable y que es un patrimonio separado. Cuando se crea un fideicomiso y se coloca un activo en garantía, ese activo está fuera de los riesgos del fideicomitente y del fideicomisario y del beneficiario. Entonces es imposible que tú compartas esa garantía con otro acreedor, a menos que sea voluntariamente. Ok. Y en ese caso, ya respecto a esa última parte, ¿qué pasa si el fideicomitente ya tiene, por ejemplo, acreedores y desea convertir o desea formalizar un fideicomiso? Esos acreedores tienen derecho a ser notificados, tienen derecho a oponerse. ¿Ha existido alguna experiencia desde el 2011 para acá en la cual se haya evidenciado algún tipo de fraude utilizando el fideicomiso? Sería importante saber ese aspecto porque no queremos que ahorita una persona pretenda utilizar el fideicomiso para entonces distraer fondos y engañar a sus acreedores. La ley prevé la situación. Hemos dicho que la regla es que el fideicomiso no es la prenda común de los acreedores de los actuantes en el fideicomiso. Pero hay 3 excepciones a esa regla. La primera excepción son las afectaciones legales que tengan los activos antes de ser aportados al fideicomiso. En otras palabras, si ese inmueble aportado al fideicomiso tiene ya una hipoteca inscrita, es un derecho adquirido previo a la constitución del fideicomiso y naturalmente ese acreedor puede llevar a cabo las vías ordinarias de derecho y ejecutar ese inmueble. También la segunda excepción es el fraude, precisamente. Si se puede probar que el fideicomiso se constituyó en fraude a terceros, entonces el fideicomiso es potencialmente nulo. Ahora, eso no es inherente al fideicomiso, sino a cualquier contrato traslativo del derecho de propiedad que sea fraudulento. Y la manera de llevar a cabo esa acción sería una acción pauliana. Entonces, la tercera excepción son los compromisos que el mismo fideicomiso asume directamente con un acreedor. Si el patrimonio del fideicomiso se endeuda, si el fiduciario representando al fideicomiso firma un pagaré en provecho de un tercero, ese tercero se convierte en un acreedor quirografario de ese patrimonio autónomo. Claro. Por tanto, la forma de ejecutar esas garantías es mediante
una demanda en cobro, igual como un acreedor quirografario. Claro, porque es que ya luego de la Constitución ya el fideicomiso funciona casi como una persona jurídica, casi, a Sí. través de la representación que realiza en su nombre la fiduciaria. Una diferencia, y yo diría que una capa de protección importante que tiene el fideicomiso, es que por ley no se puede trabar ninguna medida conservatoria sobre los bienes de un fideicomiso sin autorización judicial previa. Okay. O sea, que eso de hacer embargo retentivo y que no se puede. En lo que el hacha va y viene hay que ir ante el juez de los referimientos Claro. y están retenidos los fondos, eso no se puede hacer si el patrimonio está en un fideicomiso. No se puede. Incluso si es un pagaré auténtico, un título ejecutorio, para ejecutar el título se necesita autorización judicial previa, como quiera. O sea, que de todas formas es una gran protección. Claro. Y eso es incluso cuando las obligaciones fueron adquiridas por el mismo fideicomiso. Sí, es que la ley no hace distinción. Okay. No hace distinción. Y el caso del fideicomiso inmobiliario, ¿por qué crees que ha tenido éxito en la práctica? Bueno, la razón es la siguiente. El negocio inmobiliario es uno de los negocios donde existen una mayor convergencia de intereses distintos. Por un lado, tú tienes al aportante del terreno, al vendedor del terreno. Por otro lado, tienes al constructor. Por otro lado, tienes posiblemente inversionistas de capital en el proyecto. Por otro lado, tienes al acreedor, que es el banco que financia el préstamo interino. Por otro lado, tienes al comprador, que está poniendo su plata en el proyecto cuando no hay nada, lo que hay es un solar. Entonces, esos intereses se balancean muy bien cuando hay un tercero fiduciario, profesional, que está administrando los activos y administra los activos en la medida en que cada quien cumpla con sus obligaciones. El funcionamiento ordinario de un fideicomiso inmobiliario podríamos decir que es el siguiente, y yo hago la aclaración de que la ley no regula cómo debería funcionar un fideicomiso inmobiliario, sino que las partes pueden acordar el mecanismo que sea. Ahora, una buena práctica es la siguiente. El fideicomiso se dividiría en dos etapas. La primera etapa sería una etapa preoperativa. En ese periodo preoperativo, el juego es muy sencillo. El juego es vender, captar contratos de promesa de venta y captar recursos de compradores. Es una manera de tú medir que el proyecto es deseable, que va a haber un equilibrio financiero, que al menos se lograron las ventas mínimas que se necesitan para que el proyecto sea viable, aunque no deje beneficio, pero que sea viable. Segundo, captar la fuente de financiación. Si la idea del constructor es financiar el proyecto con las preventas que ya hemos dicho, pero también con financiamiento bancario y con el aporte de un inversionista, entonces ese es el momento de lograrlo, de conseguir el préstamo y firmarlo y de asegurar los fondos del inversionista. Tercero, conseguir los permisos de construcción. ¿Cuántos proyectos no han sido exitosos desde el punto de vista de venta, pero no avanzan y la gente pierde su dinero porque nunca puede tener un título? No hay forma de hacer condominio si no te dieron los permisos de construcción. Entonces, ese es el momento de asegurar este tipo de cosas. Si este tipo de cosas se aseguran, entonces pasamos a una etapa operativa de construcción. Y en ese momento ya los fondos de los compradores se ponen a disposición del proyecto. Y por ubicación se va pagando. Igual el banco va desembolsando el préstamo y la obra avanza. Mientras tanto, los recursos son inembargables, están fuera del patrimonio del constructor, que puede tener alguna demanda laboral, que puede tener algún tipo de riesgo. Podría dilapidar los recursos que reciba en un inicio. Correcto. Porque veo que realmente se le da muchísima confianza en ese tipo de fideicomiso, especialmente a los inversionistas. Así es. Porque puede darse el caso de que yo sea el promotor. Yo soy el promotor, quiero desarrollar un edificio, departamentos, pero quiero hacerlo de una manera, como no tengo experiencia quizás, o no tengo, digamos, 20 torres ya construidas, claro, y una clientela cautiva. Entonces, bueno, para dar más confianza al proyecto de los inversionistas, pues voy a constituir un fideicomiso. Porque distinto es si yo empiezo a recibir el dinero de los inversionistas y empiezo a vender en plano, me compro una casa en uno de los polos turísticos del país, cambio el vehículo y todavía yo no tengo la licencia de construcción. Claro. Pero ya en mi casa ya todo está nuevo, cambié los muebles y todavía no tengo la licencia de construcción. El trabajo del fiduciario es evitar que eso pase. Claro. Es evitar que eso pase. Y también hay veces que no es para comprarte una casa, es para invertir en otro proyecto que también está avanzando.
Entonces, ese tipo de riesgos se mitigan. mezclan los patrimonios. Digamos que la fiduciaria ahí pues transparenta la operación Esa y es la palabra. protege los derechos de todas las partes. Correcto. Si no se llega a la etapa operativa, o sea, no se lograron esas condiciones mínimas, entonces, ¿cuál es el juego? Ahora, bueno, el comprador puede retirarse si quiere y la fiduciaria tiene su dinero porque nunca se invirtió en la obra, nunca logramos el punto de equilibrio. Entonces, la fiduciaria le devuelve el dinero al comprador con los intereses que eso generó en una cartera de inversión. Entonces, de cara al comprador es lo mismo comprar en planos, en un fideicomiso inmobiliario que esté estructurado en base a estas buenas prácticas, porque no todos son iguales, ¿no? Pero es lo mismo comprar en un proyecto como ese que invertir en un fondo de inversión. Al fin y al cabo estás generando una rentabilidad que si no se da el proyecto se te devuelve. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristian. Hemos llegado al final de Enfoques Jurídicos y hasta una próxima entrega, amigos. Gracias por la invitación.